El desprecio en la línea de salida y la moto de ensueño. El sol quemaba el asfalto del circuito internacional de carreras, el Phoenix, un trazado conocido por sus curvas técnicas y su larga recta de meta, perfecta para poner a prueba los límites de la velocidad. El evento era la Copa de Superdeportivas, y la tensión en los boxes era palpable. Entre los bólidos de alta tecnología y fibra de carbono, destacaba un vehículo por su obsolescencia, una vieja Kawasaki GPZ noningentésimo de 1984, pulcramente mantenida pero innegablemente anticuada. Era la moto que, en su día, había redefinido la velocidad, pero hoy era una reliquia en comparación con las bestias de más de 200 caballos que la rodeaban. El piloto de esa moto era Marco. Marco era un ingeniero mecánico que había gastado cada centavo y cada hora libre en mantener viva a su Ninja original. No tenía patrocinadores, no tenía un equipo de apoyo y su traje de cuero era visiblemente más viejo que el de sus competidores. Se acercó a la línea de salida, donde ya estaban alineados los favoritos, Ricardo "El Trueno" Ríos, el campeón defensor, en su flamante Ducati Panigale V4R, y Sabrina Rojas, la favorita del público, en una BMW S1000RR modificada. Ricardo Ríos, un hombre arrogante con un patrocinio global, vio a Marco acercarse en su vieja moto y no pudo contener la risa. Se quitó el casco y se dirigió a Marco con desprecio, atrayendo la atención de los reporteros y los equipos de apoyo. «Mira esto, chicos. ¿El museo se incendió?» «No, es Marco», bromeó Ricardo, y su equipo se rió a carcajadas. «Qué noble intento, Marco. Pero esta no es la pista de tu abuelo», continuó Ricardo, señalando la vieja Kawasaki. «No puedes competir aquí. Esta es una carrera de computadoras con ruedas. Tu moto es una calculadora de bolsillo contra una supercomputadora. Ve y disfruta de la recta de boxes, quizás encuentres un puesto de salchichas». Sabrina Rojas, aunque más profesional, se mostró condescendiente. «Marco, por tu seguridad, ¿por qué no te quedas en la parte trasera? No queremos que tu caja de fusibles provoque un accidente masivo». La humillación pública fue el combustible. Los flashes de las cámaras capturaron el desprecio del campeón hacia el antiguo. Marco, sin embargo, no se inmutó. La mirada en sus ojos grises era de una calma absoluta. Marco encendió la llave de su GPZ noningentésimo. El motor de 4 cilindros y 16 válvulas cobró vida con un rugido profundo y áspero, diferente al silbido electrónico de las superbikes modernas. Era un sonido visceral, un eco de la ingeniería pura, sin asistencia electrónica. Se puso el casco, ocultando su rostro. Un periodista, buscando la frase del día, gritó: «¿Por qué se arriesga, Marco?». Marco, antes de ponerse el casco, se dirigió a la tribuna con una respuesta seca: «Ellos tienen potencia, yo tengo ingeniería». Las luces rojas se encendieron. Ricardo Ríos aceleraba su Ducati, impaciente por dejar atrás a la basura de los 80. Marco, por su parte, mantuvo su moto en calma. El semáforo cambió a verde. Las motos modernas salieron disparadas con una brutalidad electrónica, activando el control de tracción y los sistemas anti-wheelie. Ricardo y Sabrina desaparecieron en un instante. La Kawasaki de Marco tardó medio segundo más en reaccionar. Pero cuando lo hizo, la vieja GPZ demostró por qué había sido una leyenda. Marco no confió en la electrónica, confió en su habilidad. Dejó el embrague en el punto exacto, el motor rugió con la furia de 4 décadas de desarrollo, y la moto se lanzó a la persecución, no con la fuerza bruta del presente, sino con la eficiencia implacable del pasado. La carrera había comenzado. Y el hombre que no podía competir estaba a punto de demostrar que, en las manos correctas, la vieja ingeniería es más peligrosa que la nueva tecnología. El baile analógico y la falla electrónica. La primera curva, la temida horquilla del diablo, separó de inmediato a los pilotos. Las superbikes modernas, la Ducati de Ricardo Ríos y la BMW de Sabrina Rojas, dependían por completo de su electrónica. El control de tracción ajustaba la potencia en milisegundos, el ABS evitaba el bloqueo de las ruedas, y los sistemas de suspensión activa optimizaban el agarre. Marco y su vieja Kawasaki GPZ noningentésimo no tenían nada de eso. Su control de tracción era su muñeca derecha, su ABS su juicio, y su suspensión activa su equilibrio. En la recta inicial,
La superioridad de las motos modernas era innegable. La Ducati y la BMW se dispararon, dejando a Marco tragando el humo de sus escapes. Pero cuando llegaron a la horquilla del diablo, todo cambió. La horquilla era una curva cerrada, traicionera, que exigía una frenada brutal seguida de una inclinación perfecta para mantener el impulso. Ricardo Ríos, confiado en su sistema de frenado electrónico, apuró hasta el último momento. Su Ducati comenzó a frenar con una precisión informática. Sin embargo, en la pista, justo en el punto de frenado ideal, había una mancha de aceite invisible dejada por un bólido anterior. El sistema de la Ducati no pudo reaccionar lo suficientemente rápido a la pérdida repentina de agarre sobre esa pequeña mancha. El control de tracción se activó demasiado tarde, y Ricardo tuvo que enderezar la moto bruscamente, perdiendo velocidad y trayectoria al intentar evitar un derrape catastrófico. Sabrina Rojas en la BMW experimentó una microfalla similar. La moto corrigió el error, pero el sistema electrónico, en un momento de sobrecarga de información, le quitó demasiada potencia de la rueda trasera, obligándola a salir de la curva con lentitud. La elegancia analógica. Marco, que venía detrás, había sentido la vibración de la mancha de aceite. Su Kawasaki no tenía sensores que lo alertaran, pero Marco no necesitaba un sensor. Su conexión con la moto era mecánica y visceral. Al notar el cambio sutil en el asfalto, Marco hizo el ajuste que la electrónica no podía hacer, movió su peso apenas unos centímetros hacia el interior de la curva y moduló la presión de frenado con una delicadeza instintiva. La GPZ no se desestabilizó. Cruzó la mancha de aceite como si no existiera, inclinándose en el punto máximo de la curva, con el rugido profundo de su motor de carburador manteniendo una aceleración constante, sin la interrupción de los límites electrónicos. Marco, el hombre que no podía competir, acababa de ejecutar una maniobra perfecta, ganando 2 segundos críticos sobre el campeón y la favorita del público. La sorpresa en el pit lane. Los comentaristas de la carrera estaban atónitos. ¡Increíble! La vieja Kawasaki ha pasado la horquilla más rápido que la Ducati de Ríos. Es un fantasma de la vieja escuela, gritó el narrador. En el pit lane, el jefe de equipo de Ricardo Ríos estaba furioso. ¿Qué demonios pasó con el control de tracción? Debería haberla mantenido estable. Mientras tanto, Marco salía disparado hacia la siguiente sección, una serie de curvas rápidas. Sabía que en la próxima recta, la potencia de las motos modernas lo devoraría. Su única oportunidad era el error de los algoritmos y el límite de la tecnología. El público en las gradas y los equipos en los boxes no podían creer lo que veían. A mitad de la carrera, en la sección de curvas más demandante, el campeón, Ricardo Ríos, se encontraba atascado detrás de Sabrina Rojas. Y ambos estaban siendo acosados por una moto de 40 años. Marco había entrado en su elemento. La Kawasaki GPZ 900R era más ligera y respondía de manera más predecible que los bólidos modernos. Mientras la Ducati y la BMW gastaban milisegundos en calcular la inclinación y la entrega de potencia, Marco simplemente se inclinaba y aceleraba, sin la menor intrusión electrónica. En las pantallas de telemetría de los equipos, el dato era brutal. Marco estaba alcanzando velocidades ligeramente menores en las rectas, pero sus tiempos de vuelta en las curvas eran, consistentemente, más rápidos. En la vuelta 10, ocurrió el momento crucial. La carrera entró en la sección del nudo de tres curvas enlazadas que exigían una aceleración progresiva y perfecta. Ricardo Ríos, desesperado por recuperar la delantera, decidió confiar plenamente en el software de su Ducati. Presionó un botón para activar el modo de potencia máxima. Sin embargo, su sistema de gestión del motor interpretó el cambio brusco de presión de los neumáticos, debido a la vibración del asfalto caliente, como un indicio de inestabilidad y en un intento de proteger el motor, le quitó potencia durante un segundo crítico. ¡No! ¡Maldita sea!, gritó Ricardo dentro de su casco. El bólido de alta tecnología, en lugar de acelerar, se había ahogado, creando una brecha. El adelantamiento imposible. Marco no dudó. Vio la luz roja de advertencia parpadeando en la Ducati y supo que el sistema de Ricardo había fallado por exceso de celo. Mientras el campeón se quedaba estancado, Marco ejecutó una maniobra brutalmente simple. No esperó.
Inclinó su vieja Kawasaki hasta el punto en que el carenado casi rozaba el asfalto. El motor de carburador, sin ninguna computadora que lo interrumpiera, entregó toda la potencia directamente a la rueda trasera. El rugido de la GPZ se superpuso al sonido electrónico de la Ducati. Marco pasó a Ricardo Ríos por el interior, tan cerca que ambos carenados casi se tocaron. El campeón, inmovilizado por su propia tecnología, solo pudo ver cómo la vieja moto lo superaba. La tribuna se puso de pie, gritando de euforia. Un bólido analógico acababa de superar a un superdeportivo digital. Sabrina Rojas, viendo la oportunidad, también intentó pasar a Ricardo. Pero en ese momento, el motor de la Kawasaki, liberado de la potencia de la Ducati, emitió un último y poderoso rugido mientras Marco se alejaba. El piloto que no podía competir aquí acababa de tomar la segunda posición. La única oportunidad. Marco persiguió a Sabrina Rojas, la líder, durante 2 vueltas más. La BMW de Sabrina era increíblemente rápida en la recta, pero Marco la atacaba sin piedad en cada curva, obligándola a cometer pequeños errores que sus sistemas corregían con lentitud. Marco sabía que solo le quedaba una oportunidad, la recta final. La moto de Sabrina era superior en velocidad pura. La única forma de ganar sería crear una situación extrema que obligara al sistema electrónico de la BMW a tomar una decisión equivocada. Marco, en la última vuelta, se mantuvo peligrosamente cerca de la rueda trasera de Sabrina. En la entrada a la gran recta final, el punto donde las motos alcanzan su velocidad máxima, Marco hizo lo impensable. No se preparó para la recta, se preparó para un adelantamiento suicida. Cuando las motos se enderezaron para la aceleración final, Marco hizo una señal visual a su vieja máquina, lo máximo que tenía. El rugido de la GPZ resonó en el circuito, y Marco comenzó a acelerar. El ingeniero que había sido humillado estaba a punto de usar la ingeniería pura y su coraje para desafiar las leyes de la física y la tecnología. El viento de la ingeniería y la ovación final. La última recta de El Fénix era un corredor de velocidad de 800 metros, el lugar donde la potencia pura de las superbikes modernas se desataría. Marco, a bordo de su Kawasaki GPZ noningentésimo, sabía que esta era la prueba definitiva contra la BMW S1000RR de Sabrina Rojas. Sabrina aceleró con todo. Su BMW, con 200 caballos de fuerza y asistencias electrónicas perfectas, se disparó, dejando a Marco detrás. El dashboard digital le mostraba que su velocidad máxima estaba subiendo a una tasa geométrica, distanciándose del anticuado bólido. Se acabó. La vieja moto no tiene la potencia para esta recta, pensó Sabrina, confiada. La jugada final del ingeniero. Pero Marco no estaba compitiendo con potencia, estaba compitiendo con ingeniería aerodinámica y riesgo absoluto. Marco no tenía control de estabilidad, así que la moto no se interpondría en su decisión. Se pegó al tanque de combustible con una postura de caja fuerte, buscando cada centímetro de ventaja aerodinámica. Luego, a una velocidad de locura, hizo la jugada que los sistemas electrónicos modernos prohíben por considerarla peligrosa, activó el impulso máximo que le quedaba al motor sin ninguna modulación. El rugido de la GPZ se hizo agudo, ensordecedor. El motor de carburador de la Kawasaki, ajustado con una precisión maniática por Marco, entregó hasta el último joule de energía. La distancia se acortaba. La velocidad de la BMW era superior, pero el momento de inercia y la carga de revoluciones que Marco había generado en las curvas le dieron una ventaja brutal. Marco no estaba acelerando, estaba volando con el impulso. Cuando llegaron a los últimos 100 metros, la Kawasaki de Marco estaba hombro con la BMW de Sabrina. La BMW había alcanzado su límite de potencia estable, la GPZ de Marco, impulsada por la temeridad de su piloto, estaba en su límite de quiebre. En los últimos metros, la vieja moto se adelantó. Marco cruzó la meta con una diferencia de media rueda. La ovación y el silencio de la envidia. El circuito estalló. Las gradas, los comentaristas y los equipos de boxes se pusieron de pie en una ovación estruendosa. El desvalido, el hombre que pilotaba la calculadora de bolsillo, había derrotado a la tecnología más avanzada. Ricardo Ríos, que venía llegando, se detuvo y miró con incredulidad la tabla de resultados. Su rostro era una máscara de absoluta humillación.
No lo había vencido una mejor moto, lo había vencido un mejor piloto en una moto que él había ridiculizado. Marco redujo la velocidad de su GPZ y regresó al pit lane. Se quitó el casco. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una satisfacción tranquila. Sabrina Rojas se detuvo a su lado. Se quitó el casco y, a pesar de la derrota, le dio un golpe de respeto en el hombro. Marco. Lo admito. Eso fue ingeniería pura. Mi sistema me detuvo, tu intuición te lanzó a la victoria. Marco se encontró rodeado de periodistas y competidores. Ya no había burla, solo respeto y curiosidad. Un periodista le preguntó, ¿cuál fue la clave, Marco? ¿Cómo pudo la GPZ superar a la BMW en la recta? Marco, el hombre al que habían humillado en la línea de salida, miró directamente a la cámara. Ellos me dijeron, no puedes competir aquí. Yo les dije que ellos tenían potencia, y yo tenía ingeniería. La clave es simple, yo no tenía una computadora que me dijera que era demasiado peligroso. Yo solo aceleré donde ellos tuvieron miedo. El hombre que había sido despreciado por su vehículo anticuado había logrado la hazaña más grande del circuito, demostrando que en el deporte, y quizás en la vida, la habilidad y la conexión íntima con tu herramienta siempre superarán a la dependencia ciega de la última tecnología. La Kawasaki GPZ Noningentésimo, el museo andante, fue rodeada por una multitud, y el rugido de su motor se convirtió en el sonido de la victoria.